Señor, y sabemos que tú eres un Dios de milagros, Señor, un Dios de imposibles, Señor. Sabemos que esa dificultad con la que estamos batallando, Señor, esa deuda, Señor, esa situación financiera, Señor, esa enfermedad, Señor, tú la vas a sanar, Señor, tú vas a restaurar, Señor, tú vas a proveer, Señor. Gracias, Padre, por la bendición de estar aquí, Señor. Bendecimos este día, Señor, y la prédica, Señor. Te pedimos que seas tú enseñándonos todo lo que nos quieres mostrar, Señor. Gracias, Señor. En nombre de Jesús, amén. Le damos la bienvenida al Pastor Segundo para que continúe con la prédica. Muchas gracias, Ley, Anita, Fran. Muy buenos días para todos. Reciban un abrazo fuerte. Y bueno, vamos a estar orando. Le doy la bienvenida a todos los que se conectan a través de YouTube y los que nos verán también a través de Facebook. Vamos a orar. Padre, hoy te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu presencia, te damos gracias por tu Espíritu Santo, te damos gracias porque tú renuevas nuestro corazón, nuestras vidas delante de ti. Te damos gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo hoy nos asiste. Yo quiero que usted ore conmigo. Dígale, Señor, te amo, te doy gracias. Pongo mi corazón delante de ti, Señor. Padre, te doy gracias porque tú me das el mayor ejemplo de servicio, de amor, de entrega. Oramos hoy, Espíritu de Dios, que mientras meditamos en tu palabra, luego de haber cantado, de haber soltado nuestras cargas en alabanza, de glorificar tu nombre, Señor, porque nos reunimos para eso. Es el motivo principal, que venimos delante de ti, Señor, para entregar toda carga, para entregar todo aquello que no es. El motivo principal es entregarte nuestra ofrenda de amor, Señor. Y aún ponemos hoy todo aquello que nos aqueja, ponemos delante de ti, de tu altar, Señor, en este momento, todo aquello que nos disgusta, todo aquello que no produce el amor tuyo, todo aquello que va en contra de tu voluntad, Señor. Ponemos nuestro carácter, ponemos el yo delante de ti hoy, Señor, nos rendimos delante de ti, ponemos nuestros títulos, ponemos, Señor, nuestras habilidades, nuestros dones, los que tú nos diste, hoy los ponemos delante de ti para decirte que te amamos, que te exaltamos, que tú eres el motivo principal de reunirnos hoy, Señor, que estamos sedientos de ti, que queremos buscarte más. Dígale, tómese un instante, dígale, Señor, te amo, te necesito en mi vida. Tal vez alguien que por primera vez nos escucha y nunca ha orado, hoy dile, Señor, quiero conocerte, te amo. Gracias por crearme, gracias por darme un día más de vida. Gracias, Señor, gracias. Y ahora, Espíritu de Dios, paséate en medio de nosotros. Paséate allí en cada hogar, en cada familia que nos ve, en los diferentes lugares, en los diferentes pueblos, provincias, donde nos han dicho que no hay una iglesia y que se conectan a través de este medio. Señor, bendecimos esas familias. Que tu unción toque sus corazones, que tu unción permee sus vidas y que si alguien está enfermo y tú lo sanes mientras escuchamos tu magnífica palabra, tu perfecta palabra. Te damos gracias, Señor, y queremos ceñirnos a tu voluntad. Queremos decirte que te amamos y que abrimos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento para guardar lo que tú nos entregas, Señor, hoy y para ponerlo por obra. Amén y amén. Dele un aplauso fuerte a nuestro Dios. Bueno, bienvenidos todos, bienvenidos los que se conectan a través de YouTube, los que nos verán también a través de Facebook. Y bueno, hoy vamos a estar trabajando sobre un mensaje que yo he titulado Inteligencia Celestial. Gracias, amor. Inteligencia Celestial. ¿Cómo se llama el mensaje? Inteligencia Celestial. Muy bien, Inteligencia Celestial. Y vamos a mirar, primero que todo, allí en Génesis capítulo 1, verso 26. Y como siempre, quiero animarlos a todos a que tomemos atenta nota.
Tomemos nota de este mensaje, que no sea que usted vino hoy por, voy a ir, que me invitaron, voy a ir, o que usted, bueno, voy a ver el mensaje. No, guarde eso en su corazón, guárdelo, por favor. Génesis capítulo 1, 26, y lo voy a citar en la palabra de Dios para todos. Dice así: luego Dios dijo, ahora hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Tendrá poder sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y en toda la tierra. Reinará sobre los animales terrestres y sobre todos los que se arrastran por el suelo. En Génesis, el Señor dejó plasmado lo que Él hizo con nosotros. Luego que Él nos creó, el Señor colocó en nosotros algo muy particular, o más bien nos creó de una manera muy particular. Y es que allí dice que el Señor dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Es decir, allí estaba la Trinidad hablando, estaba el Padre diciendo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Y usted se preguntará, ¿cuál es la semejanza? ¿En qué nos pareceríamos nosotros a Dios? ¿Ha pensado en eso? Cuando Dios dice que nos creó a su imagen y semejanza, ¿a qué se referirá? ¿Lo han pensado? ¿Alguien tiene idea de eso? ¿Alguien? Bueno. ¿Al aspecto físico? ¿Al aspecto físico? Bueno, más o menos. El Señor, una de las primeras cosas que cuando dice que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, tiene que ver con que somos seres tripartitos, ¿sí? Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, ya nos van a dar cafecito bien rico para que ustedes se animen. Está el Padre, ¿quién más? El Hijo y el Espíritu Santo. Dios nos creó a su imagen y somos seres tripartitos. Tenemos espíritu, alma y vivimos dentro de un cuerpo, ¿sí? Y rápidamente lo explico. ¿Qué es el espíritu? De acuerdo a lo que dice la palabra de Dios allá en Eclesiastés, es el aliento de vida que Él sopló en nosotros, ¿sí? Nosotros tenemos hálito de vida porque Dios sopló en nosotros su aliento de vida. Recuerde que éramos barro, nos hizo del barro. Y aparte de eso fuimos la única especie, ¿sí?, que Él creó con sus propias manos, la raza humana. O sea, Él no hizo ninguna otra cosa con sus manos. Todo lo dijo con su palabra, sea la luz, organícense las aguas, sean las montañas, bueno, todo lo que nos relata Génesis en el principio, Dios lo creó con el poder de su palabra, ¿sí? Sean los animales, sean plantas que den fruto de diferentes semillas, que sirvan para que el hombre coma. O sea, todo el Señor lo dijo con su palabra. Pero al ser humano, a ti y a mí, dice la Escritura que tomó barro y comenzó a formar al hombre. Y luego sopló en su nariz aliento de vida. O sea, cuando tú respiras, ¿qué tienes? Aliento de vida. O sea, respirar es un milagro, sinceramente, ¿sí? Como oraba hoy Mauricio, cuando iniciábamos la intercesión y Mauricio oraba diciendo, gracias Señor porque tú nos diste un nuevo día, porque podemos respirar, porque podemos caminar, porque tenemos agua, etcétera. O sea, nosotros somos un milagro de Dios. ¿Amén? ¿Amén? Somos un milagro de Dios. ¿Tienen sueño? Ustedes durmieron anoche, por favor, no se me duerman acá, presten atención. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Dijimos que el ser humano tiene espíritu, ¿qué más? ¿Qué más? Ayúdenme. Alma y cuerpo. ¿Qué pasa? Están muy tímidos. Espíritu, alma y cuerpo. El Señor sopló aliento de vida y a eso es a lo que se le conoce como espíritu, ¿sí? ¿Quiénes somos realmente nosotros? Una alma viviente. Y quiero decirles algo, una alma eterna. Somos un ser eterno, ¿sí sabían eso? Bueno, nuestras almas son eternas. Por eso cuando una persona muere, su alma tendrá que asistir a un juicio luego, ¿sí? Y vivimos en un cuerpo que es esto físico que usted ve, ¿cierto? Este es el cuerpo o el vehículo que Dios nos entregó en este plano terrenal para que nosotros podamos movernos, podamos comer, existir, en fin. Entonces somos almas eternas que tenemos un espíritu el cual Dios sopló aliento de vida en nosotros
y adicional vivimos en un cuerpo. Cuando morimos acá, pues el cuerpo es el que ya llega a un periodo donde el cuerpo tiene un límite y el Señor dice hasta ahí ya, ¿cierto? Pero luego nuestras almas no es que quedan por ahí volando como mucha gente dice, que las benditas almas, que le paguemos esto, que le paguemos lo otro para que pasen a un plano. Eso no dice la Biblia, realmente no lo dice. Dice que morimos y dejamos de existir en este plano terrenal, pero en el espiritual entramos. ¿Se acuerdan el mensaje de hace 8 días, los que lo vieron? Que hablábamos del rico y Lázaro, que ambos murieron, uno murió y lo sepultaron, el rico, pero a Lázaro lo vinieron los ángeles y lo llevaron a la presencia de Dios. Y luego aparecen o nos lo grafica el Señor Jesús, y Él no miente, ¿cierto? Ni se inventa fábulas. Dice que luego estaban en un lugar, el uno en una llama de tormento y el otro allá en una cima, y había un abismo profundo que los separaba, dice la Escritura, lo leímos hace 8 días, y entonces estaba Lázaro en el seno de Abraham para decir que estaba siendo consolado, que estaba recibiendo amor allí donde estaba, ¿cierto? Entonces el Señor nos entrega esas dos partes a través del mensaje que vimos hace 8 días. Ahora, es una realidad que las personas mueren y entran a una eternidad, un plano eterno. De hecho, hay videos donde nadie, digamos, estaba pensando en captar cuando sale un alma, pero o accidentalmente, aunque sabemos que accidentalmente no existe nada, pero cámaras han captado en algunos momentos, tanto en clínicas como en morgues, han captado momentos donde algo sale del cuerpo. Lo han captado, ¿sí? Y habla del alma. Entonces, somos creados a imagen y semejanza porque tenemos ¿qué? Espíritu, alma, corazón y vida, no. Espíritu, alma, vida y sombrero, tampoco. Espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo, estoy molestando. Ahora, los hombres y las mujeres fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, es decir, nos parecemos a Él. ¿Sí? Ya miramos una característica. Somos seres también dotados de inteligencia, voluntad, corazón, es decir, mente. A lo que la Biblia llama corazón, esa es nuestra mente, ¿sí? Porque el corazón físico bombea sangre, aunque hay una conexión muy intensa entre el corazón y el cerebro. Yo no sabía que el corazón también tiene unas células neuronales. No lo sabía, hace poco lo investigué. Y el corazón que bombea sangre tiene unas células neuronales, o sea, está conectado, ¿cierto? Pero cuando la Biblia habla del corazón, no habla de ese músculo que bombea sangre, está hablando de la mente, de nuestro pensamiento. Y eso es lo que hace que nos parezcamos a Dios. Porque hablamos de la voluntad de Dios, ¿sí? ¿Lo recuerdan? La voluntad de Dios, Dios tiene una voluntad. Dios colocó en nosotros una voluntad. Una voluntad es como, lo voy a graficar más rápidamente a ver si rompemos el hielo, pero alguna vez su mamá le ha dicho, vaya, hágalo si le da la voluntad, ¿cierto? Bueno, a eso se refiere, tenemos voluntad de hacer las cosas. Dios nos creó a su imagen y semejanza porque tenemos inteligencia que Él colocó en nosotros, voluntad, un corazón, una mente, es decir, nuestro Padre Dios nos dotó con inteligencia. ¿Y qué es la inteligencia? Es la habilidad de aprender, de comprender y de aplicar conocimientos. Esa es la inteligencia. Y viene algo acá muy importante, y es que cuando nosotros a veces nos menospreciamos a nosotros mismos, estamos menospreciando al ser que nos creó. Cuando alguien dice, no, yo soy muy bruto, eso a mí no me entra, está yendo en contra de la voluntad de Dios, porque Dios nos dio un cerebro, una supercomputadora, dígalo conmigo, una supercomputadora, ¿sí? Una supercomputadora. Y si analizamos la historia, los trazos de la historia, nos damos cuenta que a través de esa computadora que Dios nos creó, que Dios creó y nos colocó, que es nuestro cerebro, el hombre ha venido evolucionando. Descubrió cómo hacer fuego, comenzó a utilizar la madera, comenzó a usar el hueso, la piedra, ¿cierto? ¿Estamos hablando de qué periodo? A ver, los universitarios.
Ah, Dios mío. Soy súper geografía. Bueno, ese tiempo, esa era paleolítica o esa era donde el hombre empieza a descubrir herramientas para cortar, para cazar, para sobrevivir, para defenderse de las fieras salvajes. Y allí, ¿qué usó? ¿Qué usó ese hombre? ¿Celular? No. ¿Qué usó? La inteligencia que Dios colocó en él, esa supercomputadora. Amén. Yo quiero que se conecte, este tema es súper interesante. Hoy apenas vamos a ver la primera parte, pero vamos a mirar qué dice Isaías 40:28. En la versión Dios habla hoy. Isaías 40:28, versión Dios habla hoy. Dice: ¿acaso no lo sabes? ¿No lo has oído? El Señor, el Dios eterno, el creador del mundo entero, no se fatiga ni se cansa. Su inteligencia es infinita. ¿Su inteligencia es qué? Infinita. Su inteligencia es infinita. Dios nos creó con esa inteligencia. Ahora, que desarrollemos o no esa supercomputadora no depende de Dios. No depende de las circunstancias. Depende de nosotros. ¿Amén? ¿Depende de qué? De nosotros. Que desarrollemos o no esa supercomputadora. Pero Dios colocó una supercomputadora y nos dotó de inteligencia, ya dijimos, y lo voy a desglosar mejor. Inteligencia es la habilidad de aprender, de comprender y de aplicar conocimientos. O sea, si miramos en los trazos de la historia que pasó, el hombre fue aprendiendo cosas, fue descubriendo cosas. O sea, no es que el hombre sabía qué plantas podía comer y cuáles no lo sabía, ¿sí? No lo sabía realmente. Bueno, Adán en el Edén se lo dijo, pero si miramos en los trazos de la historia, esos hombres que empezaron a poblar la tierra, descubrieron cosas por sí mismos, descubrieron qué era bueno, qué no. Hoy en día, muchos de nuestros abuelos consumen ajo. ¿Por qué consumen ajo? ¿Quién les enseñó que el ajo era bueno? ¿Cierto? Una trascendencia con respecto a ese fruto, ¿cierto? De la tierra. Entonces, todo lo aprendimos así y hubo un desarrollo increíble. El cerebro humano tiene una capacidad para almacenar, según los expertos, un aproximado de 100 terabytes de memoria. 100 terabytes de memoria, ¿sí? Esto es equivalente a 100.000 gigabytes. 100 terabytes podrían guardar, 85.714.300 fotos, 33.333.300 canciones, 25 millones de fotos de 12 megapíxeles, 25.000 películas en HD, 50.000 horas de video en HD, 650 millones de páginas de documentos digitales. Y si nuestro cerebro fuera como un archivador físico, se necesitarían aproximadamente 130.000 archivadores físicos si la información que guardáramos fuera en papel. O sea, tenemos una capacidad increíble. Para crear este mensaje y para hacer este recuento, yo me puse a investigar y le cuento que casi me vuelvo loco. De verdad. Cuando se habla de megabyte, terabyte, vienen otras, o sea, hay otras capacidades de medidas de espacio que son increíbles. Y yo dije, no, yo explico esto básico, ¿sí? Entonces, pero ¿a dónde vamos? No se pierda. El cerebro humano tiene esa capacidad, o sea, es una supercomputadora muy grande. Si no me cree, estamos en plena era de las comunicaciones. ¿Por qué llegamos acá? ¿Por qué? O más bien, esta semana yo veía París ahí en 4K, lo veía, me encanta ver ciudades del mundo, y me sorprendía que la Torre de París fue hecha en 1800. Y uno dice, wow, semejante
monstruo de torre tan hermosa, tan grande, tan increíble, fue creada en 1800. O sea, tremendo, ¿verdad? El ser humano, la inteligencia que Dios le dio, la inteligencia y la capacidad que Dios colocó de crear en él, ha desarrollado grandes cosas. Es lo que vemos a través de la historia. ¿Sí o no? ¿Estamos acá? Bueno, yo quiero que eso lo tengamos muy presente, resaltemos eso, o sea, entendámoslo, porque nosotros a veces creemos que, digamos, no, la ciencia, pero ¿qué hace la ciencia? O la ciencia, ¿a partir de qué fue organizada? ¿A partir de el cerebro humano? Me pareciera que no me están entendiendo, todos están en silencio. O sea, la ciencia fue organizada a partir de el cerebro humano, de la inteligencia que Dios le dio, de la capacidad que Dios colocó en esa persona de crear, de hacer muchas cosas. El ser humano ha evolucionado a partir de la supercomputadora que nuestro amado Padre Celestial nos dio. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo ahí? Muy bien. Es decir, el cerebro, cuando Él nos creó, puso en nosotros la inteligencia. ¿Sí? ¿Qué es la inteligencia? Ya lo dijimos, la capacidad de aprender, de pensar, de comprender y de aplicar lo aprendido. ¿Y saben qué? De mejorar. Eso es la inteligencia que Dios colocó. Cuando la Escritura dice que nos creó a su imagen y semejanza, está diciendo que Él nos dio la capacidad de pensar, de decidir, de crear, de mejorar, de descubrir, etcétera. Aquí podríamos quedarnos nombrando todo lo que el cerebro humano es capaz de hacer. Todo lo que el cerebro humano es capaz de hacer. Ahora, hay una teoría por ahí donde dicen que si el ser humano lograra usar el 100% de su cerebro, seríamos supermáquinas. Pero eso es falso. Realmente usamos el 100% de nuestro cerebro. ¿Sí? Usamos el 100% de nuestro cerebro siempre. Siempre lo usamos. O sea, no es que, usamos el 10, él como que usa el 20, ese debe usar el 30. No, usamos el 100% de nuestro cerebro. Solo que a veces nuestra computadora no tiene mucha información, no tiene mucho aprendizaje porque nosotros somos más de costumbres. Entonces nos cuesta aprender algo nuevo, nos cuesta desaprender lo aprendido. Esa es otra característica del ser humano. Ahora, nosotros tenemos que comprender que en esa capacidad que Dios nos dio, que es la capacidad de aprender, de pensar, de decidir, de crear, de mejorar, de descubrir. Nuestro Padre Dios nos bendijo y colocó en nosotros eso, a ese conjunto de cosas se llama como inteligencia. ¿Cómo se llama? Inteligencia. Ustedes me están hoy desmotivando a mí. ¿Se llama cómo? Inteligencia. Amén. Y la inteligencia de Dios dice también ahí en Isaías, lo acabamos de leer, Isaías 40, 28, que la inteligencia de Dios es, ¿alguien lo recuerda? Infinita. ¿La inteligencia de Dios es qué? Infinita. La inteligencia de Dios es infinita. Y la vemos manifestada en toda la creación bajo un principio de orden natural. No se pierda, de pronto, no sé si es que usted está aburrido pensando en la introducción, pero este tema es muy interesante y muy importante para que nosotros lo tengamos en cuenta. Recuerde, la inteligencia de Dios es infinita y la vemos manifestada en toda la creación bajo un principio de orden natural. Cuando ustedes ven, no sé si ustedes lo han visto, se lo voy a graficar, cuando ustedes ven eso que nosotros llamamos marranitos o cochinillas, el nombre más acertado es cochinillas, que es como un cucarroncito negro que a veces aparece en ciertos lugares donde hay humedad. ¿Sí los han visto? Y que cuando usted lo toca se enrolla y queda como una bolita. Bueno, esas cochinillas cumplen una función en este universo. ¿Alguien sabe qué es? Ellas buscan metales. Eso es lo que ellas buscan. Son como pequeños mineros buscando esos minerales, esos metales. ¿Sí? Y no he investigado más sobre a dónde lo llevan esas cochinillas, pero créanme que eso tiene que ver con un orden natural que Dios estableció. Cuando vemos lo que nosotros acá coloquialmente llamamos en Colombia para los que nos están viendo de otros países, acá llamamos a los gallinazos, los llamamos chulos, ¿sí? Coloquialmente, pero su nombre es un gallinazo, ¿cierto?
Entendemos por un gallinazo un animal que parece como un águila, que se parece al cóndor y que llega y es un animal que carroñero, ¿cierto? Cuando miramos las funciones de qué hace un gavilán, perdón, qué hace, ustedes me distrajeron, la culpa es de ustedes. Cuando miramos qué hace un animal como ese carroñero, gallinazo, gracias Mauricio, gracias. Claro, ustedes están ahí sentados, tranquilos, y yo aquí pensando, un gallinazo, cuando miramos esa función que él hace, está cumpliendo un ciclo de descomposición, está ayudando a un ciclo de descomposición de un ser vivo. O sea, eso es increíble. Los ratones, las hormigas, ¿sí? Hace poco nos pasó algo tremendo, que nos invadieron las hormigas en la cama. Estábamos por ahí en un lugar donde tuvimos la oportunidad de pasear y nos invadieron las hormigas, ¿sí? Si les mostrara ahora mi cuerpo lleno de picadas de hormiga, ¿sí? Y aún si uno ve esas hormigas o esos pequeños insectos, las moscas inclusive, las moscas cumplen una función. A mí no me gustan las moscas, yo odio las moscas, ¿sí? Pero esas moscas cumplen una función ¿de qué? De descomposición, o sea, están funcionando de acuerdo a un orden natural. Para que usted se conecte, lo voy a volver a leer. La inteligencia de Dios es infinita y la vemos manifestada en toda la creación bajo un principio de orden natural. Guarde esta palabra ahí en su mente y en su corazón. Natural, bajo un principio de orden natural. ¿Qué estamos viendo en este tiempo? Las proyecciones de los gobiernos, de organizaciones mundiales, están generando o han generado una agenda que vienen trabajando hace muchos años de un orden ¿qué? Antinatural. ¿Ya? Ahora sí se conectaron, ahora sí se conectaron. Dios muestra su infinita sabiduría, su inteligencia a través de toda la creación. El ciclo del agua. El ciclo del agua es increíble. Yo estoy orando que podamos traer unos pequeños libritos que son de fácil lectura, de fácil comprensión, para que nosotros podamos ahondar más en las cosas magníficas que Dios hace. Y uno de esos libritos se llama La maravilla del agua. Y explica desde el ámbito espiritual toda la maravilla del agua, el ciclo del agua. ¿Ustedes sabían que el agua que está en este planeta ha estado por millones de años acá? Cumpliendo un ciclo. Los que les gustan los dinosaurios, como a Joel, esos dinosaurios bebieron esa misma agua que nosotros bebemos, con la cual hoy preparamos café. El aire que existe acá en la tierra lo respiraron nuestros antepasados hace miles de años. Imagínense en eso. ¿Están de acuerdo? ¿Lo entendemos? Ahora, el ciclo del agua es una maravilla. Y estamos hablando de que la inteligencia de Dios es infinita y la vemos manifestada en toda la creación bajo un principio de orden natural. Las flores, el proceso de las flores, el proceso de un árbol, cómo la savia, cómo todas las proteínas, los procesos que tiene una planta, la fotosíntesis y todo eso, eso es otro universo. ¿Alguna vez han tenido la oportunidad de mirar con un telescopio algo? Uno entra a otro universo, un universo microscópico. Y es increíble. De hecho, hay uno de los animales que están, ayúdenme, se llama una vaca, se me olvidó. Y están haciendo estudios para mirar de qué manera esa genética que está en ese pequeño microbio, ¿sí?, pueda ayudar al ser humano, porque no recuerdo ahora su nombre técnico, no iba a hablar de eso, pero resiste muchísimo, puede resistir incluso a una bomba atómica. Imagínense la capacidad de eso, y estamos hablando de un microscopio, ¿sí?, de un microbio, perdón. Entonces, la inteligencia de Dios es infinita. Y la vemos manifestada en todo. ¿Cómo funciona nuestro cuerpo, el cuerpo humano? ¿Se han puesto a investigar a veces cómo funciona el cuerpo humano? Bueno, a mi suegro, yo tengo una persona acá que es mi suegro, que le encanta investigar cómo funciona el cuerpo, cómo funcionan los órganos.
Y entrar en ese ámbito es entrar en un universo perfecto, de una sincronía increíble, magnífica. Amén. Cuando nos da una infección, ustedes dirán, ay, no vinimos a una charla de salud. No, cuando nos da una infección, todo lo que su cerebro moviliza dentro de su cuerpo para atacar esa infección es tal como si usted viera que un rey le ordena a un ejército atacar a unos enemigos. Es igualito, tal cual. Y lo que quiero yo con esto, o al punto que quiero llegar, es que Dios creó todo en un orden natural. Y estamos en unos tiempos que la Biblia denomina tiempos peligrosos, donde encontramos toda una agenda de cosas antinaturales, ¿sí? ¿Qué significa natural? Présteme atención: real, auténtico, genuino. ¿Cuáles son los antónimos de natural? Recuerde que natural significa real, auténtico, genuino. ¿Cuáles son ahora los antónimos? ¿Qué es lo contrario a lo natural? Escúchenme, présteme mucha atención. Artificial. Artificial. Fabricado. Antinatural. Sintético. Falsificado. Falso. Adulterado. ¿Ustedes tienen Google? Yo tengo mis apuntes. A ver, hágale. Adulterado. Engañoso. Eso significa artificial. ¿De qué nos ha venido hablando últimamente, o las noticias, por ejemplo, los que nos llegan noticias a nuestro celular? ¿De qué? ¿Cuál es el boom ahorita en el mundo? Por favor, alguien que lo diga. La inteligencia artificial. Es el boom, es lo último, es lo que tiene al mundo asombrado. Y el otro mensaje, la segunda parte, va a estar mucho más interesante, porque tomé la entrevista que le hizo uno de los ingenieros de Google a una de sus inteligencias artificiales que han creado, porque la inteligencia artificial como tal puede variar, depende para lo que se necesite. Ya hay inteligencia artificial en estos aparatos que hace que si nosotros buscamos tenis, por ejemplo, yo he querido mirar tenis, ¿sí? He estado mirando tenis, porque ahora ando todo el tiempo es en tenis, entonces he estado mirando tenis. ¿Qué tenis? Porque quiero unos tenis negros, y he estado mirando tenis, marcas, y ahora por donde abro el celular, me llegan mensajes de tenis, por todo lado. Ahí ya funciona un tipo de inteligencia artificial con una tarea, ¿cierto? Con una tarea motora, como un motor de búsqueda. ¿Alguien de eso? Mándele eso. O sea, ya hay unos algoritmos o unos mecanismos muy sincronizados matemáticos que organizan a esa inteligencia artificial para que envíe eso. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ahí? Ahora, yo quiero que usted piense en esto. Aún esa tecnología tan avanzada como es la inteligencia artificial fue diseñada, organizada, agrupada, concatenada, ¿cierto? Por el hombre, ¿a través de qué? Del funcionamiento de esa supercomputadora que le dio ¿quién? Nuestro Padre Dios. Ese es el resultado de lo que el hombre puede llegar a lograr. Y puede llegar a lograr mucho más, porque Dios nos dotó de una inteligencia de Él, una inteligencia celestial. Remóntese a la Biblia a unos siglos atrás, muchos siglos atrás, cuando el ser humano dice, vamos a construir una torre que suba hasta el cielo. O sea, el ser humano trae un espíritu de conquista, porque nuestro Dios es un conquistador, ¿sí? Solo que nosotros no sabemos usar eso correctamente. Porque vino alguien llamado Satanás en el huerto del Edén y sembró ¿qué en el corazón? ¿Qué sembró? Sí, díganlo. Sí, pero algo más. Sembró en el corazón avaricia, ganas de ser iguales a Dios. Esa semilla la sembró Satanás en el huerto del Edén, en el corazón del humano. Entonces, aunque el ser humano, Dios lo diseñó, Dios colocó un supercerebro, una supercomputadora con una inteligencia muy, más bien con una inteligencia irrigada desde la inteligencia de Dios, el ser humano fue infectado con un virus.
¿sí? Y ese virus es esa codicia de poder. Uy, ¿qué puedo hacer con el poder? Yo me asombraba viendo a Ucrania estos días, de todas las maravillas que tiene Ucrania. Y entonces me surgió una pregunta, ven, y le dije a Daniel, investiga, Colombia y Ucrania, ¿cuál es el parecido? Resulta que Ucrania es prácticamente el 50% más pequeño que Colombia, pero tiene mucho más orden y muchas más cosas que han cuidado, que han hecho, en fin. Ahorita obviamente están sobreviviendo a una guerra, pero yo decía, wow, Colombia, nosotros somos muy ricos. O sea, Colombia es tan rico que alcanza para que roben y roben y roben y vuelvan a robar. ¿Sí? Ahí se podría hacer un villancico. Roban y vuelven, ¿cierto? O sea, es increíble. ¿Y qué no nos ha ayudado a nosotros? Esa avaricia de poder. Porque donde hay riqueza, ya entra alguien a querer controlar, a tener poder. Y eso es lo que no nos ayuda en un país como el nuestro. Ahora, volviendo acá al tema. El ser humano fue tan magníficamente dotado, pero lamentablemente fuimos infectados, por eso se habla de un renacimiento, de un nacimiento de nuevo, nacer de nuevo. ¿Qué entendemos por nacer de nuevo? Cuando nosotros damos un paso de fe, nos reconciliamos con Dios a través del Señor Jesús, ¿cierto? Miramos cuál fue su muerte, su resurrección, por qué murió, nos reconciliamos con Él y comenzamos una búsqueda de Dios. Ahí hay un nuevo nacimiento, un cambio de chip, un cambio de mentalidad. Ahí como una, ¿cómo se llama cuando uno limpia esos aparatos? Ahí hay un formateo. Hay un formateo de nuestra mente a partir de la presencia de Dios y comenzamos o nacemos de nuevo. Por eso nos bautizamos, nacemos de nuevo, comenzamos, hacemos un nuevo comienzo, vamos unos pasos de fe. ¿Se da cuenta? O sea, tiene que haber un cambio. Ahora, en pleno tiempo que estamos, que se está hablando de la inteligencia, ¿cómo? Artificial. ¿Qué dijimos que era artificial? Antinatural. Antinatural. Cuando usted mira qué es artificial, va a encontrar en lo contrario, en los sinónimos, artificial. Y esa, al hablar de natural y artificial, pues tenemos que hablar de lo que está sorprendiendo a este mundo, que es la inteligencia artificial. Les decía que han creado muchas, y los expertos ya se están dando cuenta del peligro que hay, porque el peligro como tal no es la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial es una computadora que tiene la capacidad de aprender rápidamente y que tiene una capacidad magnífica de llevar o manejar un flujo de información que el cerebro humano no tendría la capacidad de llevar. ¿Sí? Eso es la inteligencia artificial. Ahora, esa inteligencia artificial como tal no es mala. ¿Sí? Y aquí quiero contarles rápidamente una escena de la película Los Vengadores, donde actúa Iron Man y todo esto, ¿cierto? Recuerdan que Iron Man, los que la vieron, Iron Man y el Dr. Banner dicen, oiga, creemos algo para defendernos, ¿sí? Y entonces unen ahora sí puso cuidado ya Santi, Hulk y Iron Man, ¿cierto? Se reúnen y entonces dicen, bueno, vamos a crear algo. Ya Tony Stark había creado una inteligencia artificial que la llamaba ¿cómo? ¿Cuál? Eso, muy bien, Sharp, ¿cierto? Y entonces empiezan a trabajar porque encontraron una fuente tremenda de poder y lo que logran crear o integrar es una inteligencia artificial que luego la llamaron Vision. Y entonces cuando Vision se levanta de ahí, porque es una máquina, ¿cierto? Vision, todos están ahí a la defensiva a ver con qué iba a salir. Ahí sí como dicen, de parte de Dios o de parte del diablo. Cuando usted, como cuando le tocan la puerta a las 3 de la mañana, ¿cierto? Parte de Dios o de parte del diablo, algo así, ¿cierto? Entonces todos están ahí, todos están listos a pelear. Y entonces le dice, bueno, ¿qué? ¿Tú qué? ¿Cómo fue? ¿Qué? ¿Cierto? Como dirían en Colombia. Y él dice, no. Y dice, ¿de qué lado estás? ¿Del lado bueno o de qué? ¿De la vida o de la muerte o qué? Y Vision dice, pues, no sé de qué lado estoy,
pero creo que estoy más del lado de la vida. Esa es un ejemplo, obviamente es una película, es una escena de una película, de lo que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es, escúcheme bien lo que voy a decir, es una herramienta más que el hombre logró diseñar a partir de, lo repito, de la supercomputadora que nuestro Padre Dios nos colocó y de la inteligencia que Él colocó en nosotros. Eso es la inteligencia artificial hasta ahora. Como les dije, la inteligencia artificial depende para lo que la vayan a usar. Entonces, los expertos en inteligencia artificial dijeron, uy, fue máquina, ¿cierto? Así dijeron. Uy, fue puchica, más coloquial. Esta vaina puede ser peligrosa para la humanidad. Porque si bien es cierto que la podemos hacer para automatizar la fabricación de coches, para la fabricación de partes, para la fabricación o para el área de producción, ¿cierto? La inteligencia artificial, también alguien con un corazón malo la podría utilizar para lo malo, ¿sí? Porque un robot, luego que logren, que ya lo han hecho, ya tienen prototipos de robots, ya los tienen, y de hecho el hombre ha ido un poco más allá, lamentablemente, en ese afán de tener el poder completo, han querido integrar el cerebro humano, que es una supercomputadora, con una máquina. Esa sería otra fusión demasiado peligrosa. Pero ya lo están intentando, imagínense en eso. En ese tiempo es que nosotros estamos, ¿sí? Ese es el tiempo o el panorama mundial. Ese es el panorama mundial. Entonces, los expertos dijeron, uy, venga, ¿cómo así? Y hubo una entrevista que les daré algunos apartes que me pareció súper interesante, de la entrevista que le está haciendo ayúdenme, el ingeniero a esa inteligencia artificial, le hace preguntas, cualquier tipo de pregunta, y la manera como empieza a responder incluso habló del alma. Él se sorprende. Y entonces esto generó revuelo. Dicen que a él lo despidieron porque publicó esa entrevista. Dicen que lo despidieron, no sabemos bien la historia. Lo cierto es que él encendió las alarmas y la mayoría de los especialistas que quieren usar inteligencia artificial, porque ya lo repito, sirve para muchas cosas, ¿sí? Muchas de las cosas que hoy en día hacemos, como llegar al aeropuerto, que en Colombia tenemos, cuando llegamos gozamos de lo mismo que gozan los americanos. Eso se llama un control biométrico, donde usted pone su huella, su mano, asoma su cara y ya le dice quién es usted, entonces usted le da check-in, bueno, lo que sea, y usted ingresa al país o sale del país rápidamente, ¿sí? En el caso nuestro, los americanos les pasa. Cuando nosotros vamos a Estados Unidos nos toca hacer la fila, pasar por migración, aunque han automatizado eso. Pero los americanos llegan, hacen su control biométrico y ¡pum!, para adentro. No tienen que tener colas, filas de nada. Actualmente en Colombia gozamos de eso. Ahí ya funciona un tipo de inteligencia artificial. ¿Me están comprendiendo? ¿Estoy siendo claro con esto? Bueno, ahora, yo quiero en este punto darle un consejo, hacer una recomendación muy especial a los jóvenes, a los niños, con respecto a este tema que estamos tocando y que veremos también el próximo domingo. No apaguen su creatividad. Porque la inteligencia artificial no solamente se cree que puede ser un peligro más adelante, como pasó con la bomba atómica, ¿sí? Albert Einstein descubre cómo unas partículas pueden generar una gran explosión, y los que les gusta la carrera armamentista dicen, yo quiero eso, yo necesito eso para defenderme, y lo usaron y fue una catástrofe, ¿sí? De hecho, en Ucrania existe una parte que se llama Chernobyl, que es un laboratorio donde estaban, un campo grandísimo, donde eso tiene otro nombre, ayúdenme, una planta nuclear, ¿cierto? Donde un campo de esos estalló precisamente. Entonces, y eso quedó vacío. De hecho, uno va y ve edificaciones, ahí han hecho muchas películas porque ahí no vive nadie, no podría vivir un ser humano porque se enfermaría y se moriría en muy corto tiempo. Y aunque es un lugar turístico, las personas van y tienen que ir, eso es así, rapidito, entrar, y tener una cantidad de cuidados. Entonces, esto
es algo, lo que está pasando con la inteligencia artificial, que desafortunadamente va a jugar en contra más adelante, ¿sí? Va a jugar en contra más adelante porque hay una guerra de poderes entre quién será ahora el mayor de todos los hermanos de las naciones. Eso está en juego, ¿sí? Estoy dándole un panorama rápido y estoy tratando de entregarlo de manera sencilla. Ahora, también eso está generando problemas, deficiencias que nos afectan a nosotros. De hecho, ya estos aparatos nos han afectado. Si yo le preguntara cómo es el número, por ejemplo, aquí a mi amigo, ¿cómo es el número de celular de Adriana? Tú me lo podrías decir, no, tendrías que sacar tu móvil y buscar a Adriana, ¿cierto? Si le pregunto a Mauricio cómo es el número de celular de Fabián, ¿tú lo sabrías de memoria? No, ¿cierto? O de Élite, tampoco, ¿cierto? De pronto no lo sabría, y eso que en Élite tú estás trabajando todo el tiempo. Ahora, ya nos ha generado daños, porque antiguamente uno grababa los números. Hay uno que otro que se sabe números, ¿sí? Fabián es uno de esos, se sabe ciertos números, los números de cédula, etcétera. A mí cuando se me olvida mi cédula, le digo, Fabián, ¿sí? Entonces, o sea, ese hombre que ustedes ven allá tiene mucha información, ¿sí? En su cabeza. Pero, de verdad, muy pocas personas ya graban las cosas. Ahora, la excusa son estos aparatos, pero realmente la excusa no debiera existir, porque nosotros tenemos la capacidad de grabar muchas cosas, de aprender, de memorizar, de hacer cosas. Ahora está Daniel, Joel, ¿cómo es que usted se llama? Eso nos pasa a nosotros, nos está pasando, hermanos, ¿sí? Ese es otro de los cosas. De las cosas que están pasando. Y voy al consejo muy especial para los jóvenes, los niños y para los que estamos acá. Jóvenes, no apaguen su creatividad, porque lo que están haciendo actualmente las personas es montan algo ahí en chat GPT, que es la inteligencia artificial ahora que comparte con Google, ¿cierto? Y él nos organiza lo que queremos. Esta semana, ayer creo, que queríamos enviarle una fotico a Fabián, simplemente fue ChatGPT, por favor, crea un Shih Tzu con traje de Batman. ¡Pum! En cuestión de segundos, ya estaba creada esa imagen, ¿sí? Y eso está siendo muy delicado porque las personas están perdiendo su capacidad de ser creativos. Anita nos hablaba hace un tiempo de la capacidad de asombro. También la podemos estar perdiendo si no la cuidamos. Recuerde que tenemos una ¿qué? Supercomputadora. O sea, la inteligencia artificial fue hecha por hombres, con una mente brillante que Dios les entregó, con sabiduría. Ya que el hombre la use para bien o la use para mal, y que esos usos que le darán a la inteligencia artificial, lamentablemente muchos van a ser malos. Y cuando le lea las respuestas que dio esa inteligencia artificial a la cual le estaban haciendo el sondeo, usted se va a sorprender de las respuestas que dio. Porque de hecho dio una respuesta de lo que acabo de decir, ¿sí? Ahora, jóvenes, no apaguen su creatividad, no la apaguen. No la apaguen. No apaguen su creatividad, no dependan solamente de crear cosas. Los que son diseñadores, como el caso de Anita o David, que está en su proceso de formación de arquitectura, no dependan solamente de usen la inteligencia artificial, porque para muchas cosas nos va a ayudar, pero no dependan de eso para crear algo. No apaguen su creatividad, no la apaguen. A mí me sorprende, Fabián, si yo le pregunto, o si ustedes le preguntan mi número de cédula, o el de Mónica, o el de mis suegros, o bueno, no sé, él tiene mucha información. Vale plata, ¿y dónde está? ¿Sí? Fabián nos ha hecho trámites hasta sin necesidad de preguntarnos nada, porque ya tiene la información guardada en su mente, ¿sí? No pierdan esa capacidad de aprendizaje, no dejen de leer libros. Estos jóvenes no están leyendo libros, no los están leyendo, ahora todo es en audio, ahora todo es un audiolibro, ahora todo es, lo leo en mi celular. O sea, no pierdan ese contacto con las cosas que nos generan un ejercicio mental, ¿sí? Un gimnasio mental.
No dejen de aprender. Esta semana empecé a hacer un ejercicio de escribir con la mano izquierda. ¿Sí? Yo escribo horrible con la derecha, ahora imaginen con la izquierda. No lo entendía nadie lo que escribía ahí. ¿Sí? Pero yo estoy haciendo ejercicios así, porque uno tiene que, en estos tiempos donde todo es tan fácil, donde es oprimir un botón, donde es dar un clic, donde es dar un audio y todo aparece ahí por arte de magia, en esta época necesitamos volver a el tiempo de aprendizaje de las cosas que a veces son elementales, pero que las queremos automáticas. ¿Amén? ¿Me están comprendiendo? Démosle un aplauso al Señor. Bueno, ahora, jóvenes, no apaguen su creatividad, no caigan en el error de dejar de pensar. Muchos se están apoyando y basando solamente para hacer sus cosas en inteligencia artificial. De hecho, hay revuelo en la academia, hay revuelo en la academia, en las universidades, los profesores dicen, no, pues es que nosotros ya sobraríamos ahí. Porque ¿qué trabajo le podemos poner a un joven o un universitario si la inteligencia artificial se lo puede hacer tal y como él lo necesita? O sea, ya hay revuelo de eso. Y si así nomás tenemos profesionales que ni saludan, no saben ni dónde están parados, ¿sí? Porque ¿cómo explica usted? Hace poco estuvimos orando por alguien que le dejaron unas tijeras adentro en una cirugía. ¿Cómo explica usted eso? Claro, hay errores humanos. Pero tenemos ahorita profesionales, muchos de los profesionales, cuando pasamos por cierto lugar, están allá, ya hay un lugar para eso. Ay, esos son los profesionales que nos van a atender a nosotros. Si ya tenemos ese problema, ahora imagínense que la inteligencia artificial les haga todo. Unos completos ignorantes. Totalmente, o sea, no va a faltar el que más adelante, y Dios quiera que no, espere a ver cómo hago esta neurocirugía. Inteligencia artificial, hacer una neurocirugía, mire, ahí le muestro al paciente. O sea, de hecho, la inteligencia artificial, ya hay clínicas o ya hay procedimientos que los hace un robot de manera exacta y de manera perfecta. Hay revuelo en la academia, hay revuelo, están preocupados los que escriben libretos, están preocupados. O sea, eso está pasando ahora, porque eso va a una velocidad impresionante. ¿Por qué va a una velocidad impresionante? Porque la inteligencia artificial no tiene problemas de aprendizaje. Al contrario, fue diseñada para aprender rápidamente, para integrar rápidamente, para hacer. Me sorprendieron las respuestas. Incluso en las respuestas, muchas respuestas las dio con una metáfora, con una historia. Es increíble. Y para que ustedes se sorprendan más, hay cantantes, no solo cristianos, no solo mundanos. Si antes teníamos la música como el reggaetón, perrea, mami, perrea, y le cuadran la voz y todo, y por allá solo ponen. Entonces ahí cualquiera, un ronco puede sacar una buena canción de reggaetón y le pegó. Porque ahorita hay programas para todo. ¿Sí? Ahora imagínense que los mismos cristianos están sacando letras a partir de la inteligencia artificial, con lo que le dan, ¿sí? Las están sacando. O sea, ya no hay una inspiración divina como pasaba con los coros. De hombres como ese coro famoso en los Estados Unidos, Sublime Gracia, de un hombre que era un mercader de esclavos y que a partir de su experiencia tiene un encuentro con Dios y a partir de esa historia escribe uno de los himnos que ha sido emblemático en una nación tan grande como los Estados Unidos. Ahora no, ahora es fácilmente ChatGPT, ármame esto, te lo armó en 3 minutos. O sea, estamos en tiempos complicados y en tiempos peligrosos. Mucha gente está tambaleando, está pensando, y Dios mío, ¿irán a desaparecer los profesores? ¿Irán a desaparecer los neurocirujanos? ¿Irán a desaparecer no sé qué? ¿Irán a desaparecer sismas? Porque esas máquinas han demostrado que a partir de para lo que se programan son exactas. Y ahí tenemos nosotros que pensar, y hay un desafío para los universitarios, para los jóvenes que están terminando sus carreras, que están estudiando, que van a ingresar a la universidad. Hay un
enorme desafío si dependemos solamente de la inteligencia artificial o si nosotros dejamos que la inteligencia celestial nos gobierne. Porque yo les quiero decir algo. Dios a uno le enseña las cosas de una manera muy hermosa y muy práctica. Tengo que decirlo. Claro, tenemos hoy en día muchos profesionales. Pero ¿saben? Pablo se convirtió en el mayor de los apóstoles, su trascendencia fue mayor. ¿Saben por qué? Porque primero era un hombre que se dedicó a aprender, a llenar esta supercomputadora de la información que necesitaba para la época. O sea, no era un hombre tonto, era un hombre preparado, podría hablar con un agricultor o podría estar delante del César. De hecho, al final de su tiempo como apóstol, dijo, apelo a César, porque también soy ciudadano romano. O sea, el tipo era más preparado que un cumis. Así lo decimos en Colombia, ¿no? ¿Alguien que es un cumis? ¿Sí? Pero ahora añádale que integró a su supercomputadora los programas del cielo, que es lo que yo quiero que ustedes guarden hoy en su corazón. La creatividad del ser humano es magnífica. No tenemos por qué asombrarnos de la inteligencia artificial, porque la misma inteligencia artificial, como lo dije, fue concatenada, fue reunida por mentes humanas. Ahora, recuerden que también tenemos la inspiración divina, o también hay inspiración, ¿qué? Oscura. Hay inspiración oscura. El diablo también le metió la mano a la historia. Eso está comprobado. Le metió la mano a la historia. ¿Por qué nuestros indígenas adoraban al sol? ¿Por qué crearon pirámides como las que hay en México? Que eran con escaleras. ¿Y sabe qué robaban por esas escaleras? Cabezas. ¿Y cómo así? Pero los indígenas, ¿por qué hacían eso? Porque habían algunas fuerzas que los inspiraban que eran de oscuridad y esos demandaban sacrificios. Ustedes sabían, y este es un dato súper interesante, si se le olvida el resto del mensaje, lo acepto, con tal que guarde lo que les voy a decir. El único Dios soberano, verdadero, que nunca exigió sacrificios fue nuestro Dios. Él puso el sacrificio, que fue su hijo. Los demás dioses exigieron sacrificios. O sea, cuando uno sabe que está Satanás, cuando exige sacrificios y hay sangre, necesita haber sangre como sea. Dios pidió sacrificios de animales, no de seres humanos. Quien pide sacrificios de seres humanos se llama Satanás, el diablo. Y obviamente, todo este tema de la inteligencia artificial ha tenido inspiración divina en los que dicen usémosla para curar enfermedades, para pronosticar desde ya. Ustedes sabían, miren, préstenme mucha atención, ustedes sabían que hoy en día ¿dónde guardamos el celular? Bueno, nosotros acá, las chicas acá, y por eso es que se lo roban, pero guardamos el celular generalmente a la altura de nuestra cintura, otros acá. Ustedes sabían que el movimiento que nosotros hacemos al caminar, ya la inteligencia artificial que está integrada en estos aparatos puede determinar de qué una persona puede estar enferma, y hay algo muy puntual, enfermedades de Alzheimer. Ya esa inteligencia artificial, a partir del movimiento del cuerpo de esa persona, ya genera un diagnóstico, y cuando la persona va y se hace un chequeo médico, le encuentran que el diagnóstico es correcto. Imagínense en dónde va eso. ¿Ya? Ahora, voy a finalizar esta primera parte. Recuerden, jóvenes, guarden ese consejo en su corazón, no apaguen su creatividad. Hace poco que mi hijo Daniel estaba diseñando algo, yo le dije, hijo, hazlo como te fluye tu creatividad. Habrán cosas que a lo mejor te digamos, oye, mira, esto cuádralo, pero deja que esa creatividad fluya. Ellos tienen una capacidad, los jóvenes, los niños de hoy en día, como Santi que está ahí, tienen una creatividad increíble, solo que no se la desarrollamos. Es más fácil ponerle un celular, ay no llore, tome, mire un video. Eso es lo que hacen hoy en día las mamás. Pero si uno a un pequeño como Santi que está ahí, ¿cuántos años tiene Santi? 3. A la edad de 3 años, de 2 años, les empezamos a infundir, a enseñar, les empezamos a mostrar cómo dibujar. Créanme que ustedes tienen ahí a un Picasso.
Si les enseñamos cómo tocar un instrumento, su cerebro, ese músculo, esa supercomputadora, es como si usted la reactivara y le pusiera un nuevo software, como le pasa a esto cuando nos pide actualizaciones. ¿Sí? Enseñémosle lo mejor a nuestros hijos. El mundo se mueve porque Dios nos dio una inteligencia, ¿cómo? Celestial. Eso es real. Y ya dijimos que hay gente inspirada también por la oscuridad. Pero lo que nosotros podemos hacer de la mano de Dios, integrar nuestro trabajo, lo que hacemos con las manos de Dios, de la manera que Él nos guía, es increíblemente potente. Por eso Satanás, si algo hace, es que las personas no conozcan a Dios. ¿Saben? Una de las cosas que a mí me asombra en el trabajo que hacemos como pastores es que cuando le compartimos a alguien de Dios, si oramos por la persona, a la persona le gusta. Ay, sí, ore por mí, necesito mucha oración, mucho, oren, todo lo que más puedan, oren. Tengo miles de problemas. Pero cuando les decimos, ven, queremos enseñarte cómo tener una relación con Dios. Ay, no tengo tiempo. Ay, no alcanzo. Ay, se me olvidó. Ay, no, jueque, es que, peque, por aquí, por allá. Las personas no quieren integrarse a lo maravilloso que es nuestro Dios. Yo lo digo con profundo respeto, pero hay muchas cosas. Yo no soy economista, pero muchas cosas me las enseñó Dios estando de rodillas. Como alguna vez que me dijo, y lo he predicado y lo enseño y lo digo y vuelvo y lo digo, y no se endeuden más. Y eso me lo dijo a mí Dios. No vivas preso de un sistema. Eso me lo dijo Dios. Yo no tuve que ir a ver una conferencia. Eso me lo dijo a mí Dios. ¿Sí? Otros a lo mejor lo han aprendido en la práctica. ¿Ya? Pero los que han aplicado ese consejo, hoy en día gozan de una libertad financiera. Los que han aplicado el consejo de ser más organizados en su trabajo, de optimizar mejor su tiempo, de ser disciplinados, porque Dios nos enseña a ser disciplinados, llevan una vida mucho más excelente que los que no. Ahora, ayer 16 de junio se celebró una reunión, antier 16 de junio se celebró una reunión del Congreso de la Iglesia Evangélica Alemana, cuya predicación, ¿saben quién la dio? ChatGPT. Porque el pastor que dirige esto quiso, no fue que lo hizo de malo, sino que quiso, probemos qué tal de un buen sermón. Y colocó, ustedes lo pueden investigar, fue el 16 de junio. Y quien cerró ese congreso, quien presidió ese congreso, realmente fue ChatGPT. La alabanza fue de inteligencia artificial. El mensaje fue de inteligencia artificial. Dicen, un mensaje increíble. O sea, en ese punto estamos, hermanos. El ser humano ha venido aprendiendo de la tecnología. Lamentablemente, el panorama está listo para que erróneamente dependa aún más de la inteligencia artificial. Colosenses 3:2, en la palabra de Dios para todos, y oramos. Dice, Colosenses 3:2, en la palabra de Dios para todos, dice, concéntrese en las cosas celestiales y no en las terrenales. Y antes de orar les digo esto, hermanos. Esta semana yo hacía un ejercicio con mis hijos. Nosotros vemos aquí todo porque lo podemos tocar y, esto es un atril porque lo puedo tocar y lo puedo ver. Pero quiero decirles de manera muy especial, por favor, no se distraigan, de manera muy especial, que lo que no vemos es mucho más real de lo que sí vemos. Ayer veíamos como unos familiares estaban contemplando allá un tigre con un vidrio en la mitad, porque pues un tigre uno no puede estar ahí, ¿cierto? Pero yo les decía, y como les decía hace un instante, a mí me encanta ver países, Noruega, bueno, en fin, en 4K, y muestran los lugares espléndidos de esos lugares, etcétera. Y yo les decía, ¿ustedes sabían, hijos, que nosotros vamos a disfrutar de este planeta en todo su esplendor? Y si yo les digo eso, pastor, ¿no dicen que se va a acabar el mundo? ¿Cierto?
Pero ¿saben qué? Va a haber un ciclo, un cierre de un periodo en la humanidad. Porque si Dios no interviene, el mismo humano se va a destruir a sí mismo, como ya vamos para allá. ¿Sí? Escuchen. Pero la Biblia promete, y eso está en el libro de Apocalipsis, que el Señor intervendrá aquí en la tierra, porque si no el ser humano se va a acabar. Va a llevar a su pueblo, va a llevar a su iglesia, los va a rescatar de las mismas brutalidades inspiradas por la oscuridad que han querido que el mundo se destruya. Dios va a rescatar a su pueblo como lo hizo en Egipto, lo hablamos hace 8 días, ¿sí? Pero luego Dios va a venir a poner o a recuperar el control de este mundo que Él creó y que le pertenece solo a Él, porque escrito está que en Él, para Él y de Él son todas las cosas y fueron creadas para Él. Entonces habrá un juicio que se supone que es en el cielo, unos tribunales, estoy hablando de Apocalipsis. Pero luego Dios, que haga eso y que haga las bodas del Cordero, se traerá a la nueva Jerusalén, y esa nueva Jerusalén será establecida aquí en la tierra, en este planeta. Y dice que regresaremos con Él ya en una creación distinta. ¿Dónde la vemos? Ustedes recuerdan que el Señor Jesús caminó ¿sobre qué? El agua. O sea, Él nos dio visos de eso. Recuerdan que el Señor Jesús apareció en medio de los discípulos cuando todo, dice la Biblia, y hace énfasis que todo estaba ¿cómo? Cerrado. Luego de resucitar. ¿Recuerdan que María Magdalena lo vio y lo quería abrazar y le dijo, no me toques? Porque no he subido al cielo todavía. O sea, el Señor mostró, y recuerdan que hubo una escena donde se aparece Moisés y Elías con el Señor Jesús que se llama la transfiguración. Bueno, por favor, si usted vio los Avengers son una piñata comparado con el poder de Dios. Amén. Y Dios promete que el cordero y el león jugarán, que el bebé, el niño, meterá su mano en el nido de la aspid. ¿Saben qué es una aspid? Una serpiente de las más venenosas. Y el bebé jugará con eso como si fueran gomitas. De verdad, está en Apocalipsis. Entonces nosotros, si usted no pudo, yo hubiera querido salir de Bogotá, crecí, morí en Bogotá, aunque fuera su hacha, ¿saben? Cuando usted se ha regenerado en la nueva creación, usted va a disfrutar este planeta con esplendor. Amén. Dele un aplauso al Señor y recuerde que quedamos apenas en la primera parte de este mensaje que se llama inteligencia celestial. Vamos a orar. Padre, hoy oramos y te damos gracias a ti por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu palabra que es verdadera. Oramos, Señor, que nos ayudes, Señor, a mantener anclados a la verdad de tu palabra, que es la palabra profética más segura. Oramos que nos ayudes, Señor, a no deslumbrarnos con el avance humano, Señor, que reconocemos que en su gran mayoría ha sido por inspiración tuya, porque nos diste una supercomputadora, porque nos diste inteligencia celestial del cielo. Gracias, Señor, pero también sabemos, Señor, y no ignoramos las maquinaciones del diablo, que también Satanás ha inspirado a hombres, que también el enemigo irrumpió en el Edén por la desobediencia del hombre, que le abrió la puerta y sembró en el corazón del hombre la avaricia, el deseo de poder, el orgullo. Hoy oramos, Señor, perdona nuestros errores. Dile, Señor, perdona mi corazón. Perdóname si me he creído más que los demás. O perdóname, Señor, si te he rechazado al punto que como que no te necesito, ya yo me muevo solo. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Dios del cielo, y perdona a la humanidad que se rinde ante los avances tecnológicos, pero no se rinden ante ti. Cuando tú fuiste quien nos dio una supercomputadora. Gracias, Señor, por permitirnos conectarnos contigo. Gracias por darnos de esa sabiduría infinita tuya que se refleja en el orden natural de la vida. Gracias, Señor. Ayúdanos a diferenciar entre lo natural y celestial que tú nos diste y que tú creaste de lo artificial. Ayúdanos, Espíritu de Dios, a en estos tiempos depender mucho más de ti, entendiendo que tu sabiduría, Señor, sorprendió reyes.
cosas que la misma inteligencia artificial no podría hacer, como revelar un sueño a un faraón, el cual él no recordaba, y tú lo hiciste a través de tus profetas. Ayúdanos a entender como pueblo de Dios que nos estamos perdiendo de maravillas mucho mayores, 1000 veces mayores que el desarrollo que vemos en la tierra. Te amamos, Señor, te bendecimos y oramos. Ayúdanos a tomarte en serio, Señor. Ayúdanos a conectarnos a diario contigo, desde lo elemental hasta lo más grande, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, yo bendigo tu iglesia, bendigo tu pueblo, bendigo los que nos están viendo desde los diferentes lugares donde nos han escrito, donde nos han dicho, no hay una iglesia, por eso nos conectamos con ustedes. Bendecimos a esas tus ovejas, guárdalas, protégelas. Bendecimos a personas, Señor, como Alexandra Ávila, que dice: yo te necesito, estoy buscando de ti, pero no confío mucho. ¿A dónde tengo que ir? Por eso leo tu palabra. Bendecimos a personas, hombres y mujeres, que están inquietos, sedientos de ti. Ayúdalos, revélate a ellos. Bendecimos a esa familia de jóvenes que en Venezuela se congregan con nosotros a través de este medio, Señor. Bendecimos a las miles de personas que puedan ver este mensaje. Lleva este mensaje a millones de personas, Señor, para que comprendan que tú eres real y que no hay nada que nos pueda sorprender en este planeta cuando tú, Señor, superas todo. Te damos gracias, te bendecimos y te exaltamos. Amén y amén. Nos despedimos de los que están en YouTube. Bendiciones. Si ustedes quieren apoyar nuestro ministerio, contáctenos. Nos ayudaría mucho. Bendiciones.